Decir a los demás lo que somos significa contarles lo que Dios hizo por nosotros. Significa decir que nuestra vida no consiste en hacer grandes cosas, sino en dedicarla enteramente a cumplir la voluntad de Dios. Ustedes, madres, han engendrado y dado a luz a sus hijos en Dios. Deben, pues, admirar en ellos la obra sublime de Dios, que se sirvió de ustedes como creadoras fecundas para realizarla. Por lo tanto, deben adorar a Dios en sus hijos. Seferino, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las familias reciben la característica de buenas por la bondad de la mujer que las preside y dirige. Bondad de mujer, bondad de madre, bondad de mamá Ángela. Si la pequeña familia Agostini está llena de cariño, de fe, de amor recíproco y de armonía, es por ella. Dulce y valiente, silenciosa y sola, sabe hacer crecer con energía y confianza en Dios a sus pequeños hijos, Seferino y Urbano. Las graves consecuencias heredadas por las batallas entre franceses y austríacos, teniendo a Italia como escenario de guerra en este último resto de la decadencia napoleónica, causaron sufrimientos en su familia, destruyendo su breve felicidad de esposa y madre. En efecto, a los 3 años de matrimonio, Ángela perdió a su esposo Antonio, médico muy apreciado, que murió como consecuencia de una enfermedad contraída asistiendo a heridos que eran atendidos en los hospitales militares de Verona, después de la sangrienta batalla de Caldiero. Poco después, la ciudad pasaría a la dominación austríaca. El árbol que da vida al fruto lo lleva hasta su madurez. Lo mismo se pide a los padres con respecto a los hijos. Ángela, árbol solitario y sin apoyo, cada día pone más su confianza en Dios para cumplir el delicado y difícil trabajo educativo. Para el pequeño Seferino, ese será el primer ejemplo concreto del rol de la mujer en la familia y en la sociedad. Si las madres están unidas a la vid, que es Cristo, siendo ellas como la vid respecto a los hijos, transmitirán a los hijos las virtudes de Cristo. Esa unión con Cristo es el secreto vencedor para ser una madre amorosa y primera educadora de sus hijos pequeños. En esa unión con Cristo, vivida en familia, se profundizan las raíces de la vocación de Seferino al sacerdocio. Su ordenación sacerdotal, realizada el 11 de marzo de 1837, es la última etapa de un camino de formación cultural y moral que fue consolidándose con el tiempo junto a la familia, a la parroquia y al seminario. Con mucha diligencia, frecuenta la escuela de la doctrina cristiana y el oratorio. Recibe una excelente instrucción en el Liceo Municipal de San Sebastián, donde daban clase algunos ex-jesuitas. Lo guían doctos y celosos sacerdotes en el seminario, entre los que se destaca el padre Nicolás Massa. En el momento de su vestición de la sotana, el párroco de San Pablo diría de él: tiene un ingenio prometedor, gran mansedumbre de ánimo y piedad hacia Dios, provisto de amor a la oración, suficientemente instruido en la lengua latina y en la doctrina cristiana, en todo lleva una vida ejemplar, como lo exige la ley de Cristo.
El 19 de marzo de 1837, Ceferino celebra su primera misa en San Nazario. En esa misma iglesia desarrollará su primero y fecundo apostolado de joven sacerdote. Esta es la primera vez que después de haber accedido al sacerdocio, abro mi boca para anunciar públicamente la divina palabra a mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿qué puedo hacer que sea más grato a Dios y a Jesucristo que hablar antes que nada de su amor, desde el momento que Él vino a traer a la tierra el fuego de su amor? ¿Qué más puede desear sino que se encienda en el corazón de los hombres? Poseer a Dios es lo que espero, lo que deseo, lo que anhelo. Oh mi Dios, te amo y te amaré con todo mi corazón. Qué bueno es unirme a ti y poner en ti mi esperanza. Solo me basta, oh Señor, que tú me ayudes en mi propósito. Por eso te pido y te pediré siempre que me des tu amor con tu gracia. Después de la ordenación, la actividad del joven padre Ceferino fue intensa y apremiante. Constante predicación, fervoroso y celoso apostolado de la confesión, trabajo asiduo de la curia, donde desarrolló su actividad de coadjutor, y cuidado de la catequesis y del oratorio juvenil. Precisamente con los jóvenes y entre los jóvenes, padre Agostini tomó más conciencia de sus exigencias y problemas, de sus situaciones y condiciones, de sus dificultades y deseos. Él, que desde el comienzo de su apostolado dirige su trabajo sacerdotal, sobre todo hacia la acción formativa, sigue y guía con especial celo y cuidado el numeroso grupo de niños y jóvenes reunidos en las escuelas de catequesis y en el oratorio. Convencido que la felicidad terrena y celestial depende de una buena educación, se preocupa en formar la mente y el corazón de la juventud, sociedad del mañana. Cuanto más trabaja en esas actividades, más toma conciencia de las muchas y variadas necesidades de la parroquia de San Nazario. Era extensa, o mejor, extensísima, especialmente después del decreto de Napoleón en 1806 sobre la concentración de las parroquias, en un radio de casi 5 kilómetros. Un vasto territorio en el que hoy existen 7 parroquias. Comprendía por consiguiente una zona de ciudad dentro de los muros de la Porta Vescovo y una vasta extensión de campaña. La marcada diferencia entre los dos ambientes se reflejaba con evidencia en la población bastante heterogénea y variada, según las zonas, por sus actividades, costumbres y condiciones de vida. A eso se agregaba el elevado número de habitantes. Estaba entre las parroquias más numerosas de la ciudad con casi 6.000 habitantes. El joven padre Ceferino cada vez trabajaba más allí y cada vez se arraiga más a esa parroquia. En 1845 es nombrado párroco y por más de 50 años, hasta 1896, año de su muerte, jamás se apartará de su parroquia y de sus feligreses. Se ponen sobre mis pobres espaldas los sagrados y formidables oficios del ministerio pastoral. En esta parroquia tan extensa y numerosa y entre mis queridísimos feligreses. Después de su nombramiento como párroco de San Nazario, lo esperaban tiempos difíciles. El triste eco de las guerras de la independencia lo ve comprometido en organizar a prestar asistencia a los heridos, refugiados en la iglesia de San Nazario, convertida en hospital. Se dedica a ellos día y noche, incansable y solícito, sin descuidar sus obligaciones parroquiales.
Algunos testigos lo definieron el peón de Dios. Los nuevos problemas eclesiástico-religiosos con relación a las tendencias políticas de tipo liberal y laicista después de la anexión del Véneto a Italia le hicieron sentir más vivamente su responsabilidad de párroco. La impiedad domina como nunca. Ahora, la sobriedad, la justicia y la piedad son palabras conculcadas y despreciadas. Persuadido que la participación de los católicos en la actividad sociopolítica recibe su energía e impulso de una sabia formación humana y cristiana, fue de los primeros párrocos en instituir con el empuje de la obra de los congresos el comité parroquial. Además, dio vigor a las asociaciones laicales ya existentes e hizo surgir otras nuevas, como la Pía Unión de las Madres Cristianas. La influencia de cada mujer y de cada madre en la sociedad y en la familia es muy grande. Vuestra misión, madres, se desarrolla en el santuario de la familia. Es una misión estupenda y es la raíz fecunda de todo bien. Vivan y compórtense de tal modo que vuestros hijos se espejen en ustedes. Y hagan primero lo que quiere que ellos hagan. La mujer es la primera educadora y el perno sobre el cual gira el buen funcionamiento de la familia, en cuya base debe reinar el verdadero amor. Uno de los principales deberes de la esposa es la de tener un amor sincero y constante, fiel y casto hacia su esposo. 4 características que se resumen en las palabras amor cristiano. Educar para el amor cristiano, pero sobre todo amar para educar, para llevar a Dios a las almas, para llevar el consuelo y la ayuda. Lo sabe muy bien el buen párroco, él que se inclina sobre los niños que corren a su encuentro. Quédate con Dios. Conoce la pobreza material y moral de sus feligreses. Muchos de ellos eran obreros en la vecina estación ferroviaria de Portavescovo y estaban obligados a trabajar aún en los días festivos. Se habían establecido en la zona de Verona, con sus mujeres e hijos, incrementando así la masa de habitantes pobres. El alma olvidada, completamente de sí misma y despojada de todo amor propio, ama a su Dios con purísimo amor y felizmente se pierde a sí misma en él. Práctico como es Padre Agostini, sabe también que en la pobreza, antes que una buena palabra, se debe dar una ayuda concreta, como un buen plato caliente de sopa, con discreción, sin llamar la atención. El pobre entre los pobres, casi olvidándose de sí mismo, hace de su sacerdocio un servicio, el servicio más sublime que Dios confía a sus ministros. Padre Agostini estaba firmemente convencido que al que busca al Señor no le falta nada. Por eso, hacía de la oración el medio más auténtico para estar totalmente con Cristo. Quiero crecer cada día más en la virtud. Quiero perfeccionarme. Dios merece ser amado. Posee todas las perfecciones
y las posee en grado infinito. Es la bondad infinita, la belleza infinita, la infinita sabiduría y la infinita misericordia. La luz que nos alegra en el sol no es más que un rayo de su claridad. La fragancia que nos atrae en las flores no es más que un hábito de su suavidad. Todo lo hermoso trae de él su gracia, todo lo grande, su majestad, todo lo majestuoso, su armonía, todo lo potente, su fuerza, todo lo viviente, su vida, y el universo no es más que un átomo que salió de su ser infinito. Una persona que no reza es una planta sin humor, que se entristece rápidamente. Una persona que no reza es como una casa sin cimientos. Tarde o temprano está destinada a demolerse y a caer. Era tal el deseo de comunicar y hacer comprender la palabra de Dios a las almas que se enfervorizaba predicando. Coraje, pues, griten fuerte, supliquen, corrijan, reprendan, a fin que los somnolientos despierten de pereza, que puedan convertirse todos los pecadores y todos se salven. Estaba tan posesionado con su predicación que ningún imprevisto lo podía distraer. Siempre estaba al servicio de su pueblo. Pasaba horas en el confesionario dispuesto a aconsejar, animar, bendecir y absolver, siempre con prudencia y sabiduría. Viva la fe operante en la caridad. No basta mandar y exhortar, hay que poner manos a la obra. ¿Cómo conocer a Jesús? Creyendo, haciendo y practicando lo que Él ha enseñado. Entre los profundos y variados cambios de la realidad de su parroquia, él advirtió desde el comienzo de su ministerio algunas grandes necesidades que exigieron una respuesta urgente y concreta, como el estado de pobreza moral, cultural y material en que estaban las niñas y las jóvenes del pueblo. A la mayor parte de ellas no se les proveía ni siquiera de la instrucción más elemental. Padre Seferino siguió a estas jovencitas con un cuidado particular en el oratorio femenino, pero se dio cuenta que eso no alcanzaba. Siente que debe hacer más. Considera necesaria la colaboración de mujeres jóvenes, sensibles y generosas para realizar un programa de formación moral y cultural femenino, ante todo una escuela de caridad. Sin embargo, las primeras tentativas en tal sentido no llegaron a buen puerto. El Señor no permitirá que queden sin efecto tantas fatigosas solicitudes que hemos mantenido hasta el presente. Aunque más no sea, Él nos dará una mano. Siempre se dirigió a las jóvenes con la bondad de un padre, proponiendo ejemplos de virtud, una sentida devoción a la Inmaculada y el ideal de vida de una santa que lo atraía muchísimo, Santa Ángela Merici. Siente hacia esta santa bresciana, que vivió en el siglo XVI, una invencible y singular atracción de estima y veneración. Admira en ella la luminosa e inflamada caridad, el celo constante, la humildad profunda, la alegría de donarse a Cristo en la entrega al prójimo, su maternidad espiritual, su serio obrar en el mundo sin ser del mundo. Para el cuidado de las jóvenes del oratorio, Padre Agostini introdujo también momentos de sano esparcimiento, que son indispensables en el camino formativo de la persona. Como él tenía facilidad para redactar, escribió algunos dramas con fondo didáctico educativo para las jóvenes. Como buen veronés, dispuso que en carnaval no faltaran los ñoquis, pues llevan el gusto y el sabor de las tradiciones locales, simples y familiares. No pasó mucho tiempo
y 3 jóvenes del oratorio se presentaron a su párroco con la intención de hacer algo por las niñas pobres de la parroquia. Con firmeza paternal, padre Seferino le indica a Florencia, Ana y María lo que únicamente puede infundir seguridad en todas las decisiones de la vida, es decir, la voz de Dios. Entretanto, padre Agostini, con cautela y sabiduría, atiende y reza. Pero ¿dónde están los medios? Yo no los tengo, y vosotras tampoco. Vayan y recen. La oración es la llave de la espera y la paciente prudencia. Es la sutil pero robusta trama de la tela sobre la cual borda la providencia. Ellas intentan una vez más obteniendo la misma respuesta, la firme resolución de las 3 jóvenes, a las cuales con el tiempo se le unieron otras, robustecieron en el padre Agostini el deseo inicial de comenzar. Cada día veía con más claridad que el sujeto sería la providencia. ¿Será este el hilo que el Señor pone en mis manos? Padre Agostini se anula a sí mismo y como nunca se abandona a Cristo. Échate en los brazos de Dios y déjalo disponer de tu vida. Un ambiente humilde, despojado, pocos locales tomados en arrendamiento en la casa Astori, en la calle Muro Padri, se convierten en el lugar de la providencia. Desde el 1 de noviembre de 1856, las jóvenes reunidas allí como pía unión de las hermanas devotas de Santa Ángela dan comienzo a la escuela de caridad para las niñas pobres de la parroquia. Les traigo la primera alumna, se llama Ángela. Pero cuántas dificultades, cuántas preocupaciones, a cuántos abrojos y espinas debe someterse el buen párroco. La condición fundamental para ser recibida en la escuela era la pobreza, según lo había recomendado el padre Seferino. Las alumnas deberán ser de la parroquia e hijas de padres muy pobres, que no pueden enviarlas a escuelas particulares, o si lo hacen, con enorme dificultad de su parte. A las hermanas maestras les atribuía una misión de capital importancia. Las consideraba como coadjutoras del mismo Jesús en la formación de la mente y del corazón de la juventud, en la que tenía su predilección. Siempre sugería algunas indicaciones fundamentales en la relación con las alumnas. Recuerden que se gana más el corazón de las alumnas con la dulzura que con modos ásperos y rígidos. Por consiguiente, que los castigos sean en lo posible raros y solamente cuando lo exija una verdadera necesidad. En todos los casos, el castigo debe tener el sello de la dulzura, pues el castigo no debe ser consecuencia de desprecio, sino un fruto de la misma caridad. Que viven en sus familias, además de la escuela de la caridad, trabajan abnegadamente en el mismo oratorio y realizan su obra asistencial con las ancianas y enfermas de la parroquia. En 1860, algunas hermanas devotas expresan el deseo de hacer vida comunitaria. Es un signo evidente que con la ayuda de Dios, la pequeña obra va adquiriendo mayor firmeza. Serán ellas las hermanas internas devotas de Santa Ángela, a las cuales padre Agostini les dio breves reglas de vida común, recibiendo la aprobación de la autoridad diocesana. Con el tiempo tomarían el hábito religioso. Que me acerque a ti, Señor, con un precioso y espléndido vestido nupcial, por una purísima castidad, por una auténtica pobreza y una profunda humildad. Busquen en la constante humildad de su espíritu, únicamente la gloria de Dios en hacer el bien, para el que están consagradas. No teman, porque en las manos del omnipotente y misericordioso Señor serán como la semilla de mostaza, la cual, aunque pequeña y despreciable, fecundada por la gracia celestial, puede crecer y multiplicarse inmensamente en el campo de Dios.
Padre Agostini siguió siempre a las hermanas con la bondad de un padre. Enriqueció con profundas meditaciones su espiritualidad, inspirada en el ideal de Santa Ángela, trazando las líneas fundamentales de su estilo de vida. Ese estilo está basado en la humildad, en el celo de la caridad, en la alegría espiritual. Está animado por el espíritu de maternidad, esa maternidad espiritual que Santa Ángela consideraba mucho más potente que la corporal. En 1869, el obispo de Verona le encomendó al padre Agostini la reorganización de la diócesis de Verona, de la compañía de Santa Úrsula, y luego la erigió canónicamente. Las hermanas devotas pasaron a llamarse ursulinas, internas y externas. De aquella parroquia, semilla de mostaza, nació y creció un árbol. Padre Agostini mira las ramas y los frutos. Entre ellos, le parece ver la luz de Dios. Dije que esa inspiración comenzó a realizarse como la semilla de mostaza. Dije que la semilla de mostaza se transformó en un árbol inmenso. Ahora lo entiendo todo. No por nada Dios me llamó casi a la fuerza, solamente confiando en su providencia para plantar esa obra, y hasta el presente me ayudó a mantenerla a pesar de las durísimas pruebas. Se acordó de haber sido y ser en cada día de su vida un humilde instrumento en las manos de Dios, un instrumento que quiere desaparecer, como lo anotó en sus memorias. El que esto escribe no hizo avanzar el instituto ni un solo paso sin que le moviera la necesidad o una estricta conveniencia. Sin embargo, toda necesidad lo encontró siempre pronto para responder, activo e incansable hasta el final. Padre, ¿está cansado?, le preguntaban sus feligreses. Al contrario, volvería a empezar. Esa era su respuesta, y es también el mensaje que hoy caracteriza la herencia de su carisma para cada hermana ursulina. Volver a empezar, cada día y donde sea, a vivir, a renovar y a donar la propia maternidad espiritual en la misión educativa que la distingue. Volver a empezar siempre, para crecer y hacer crecer a todo ser humano hacia la luz sin ocaso.